En esta noche le vamos a titular a este salmo La tardanza de Dios. La tardanza de Dios. Salmo número 3. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Uno de los más grandes problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida es la impaciencia. Queremos y anhelamos que las cosas y los problemas que enfrentamos sean resueltos, pero ya. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paciencia es una de las más grandes virtudes que podamos desarrollar. Vuelvo a repetir, la paciencia es una de las más grandes características de un cristiano maduro y de una cristiana que ha crecido espiritualmente en el Señor. La pregunta inmediatamente relevante es, ¿y por qué? ¿Por qué Dios quiere que desarrollemos la paciencia? Y la respuesta vamos a encontrar rápidamente, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12, Hebreos 6, 11 y 12, y dice esta porción de la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y qué y la paciencia heredan las promesas. Aquí la Biblia nos está advirtiendo que hay muchos cristianos que arrancan en su vida cristiana muy bien, como en una carrera del maratón. Tú ves que llevan ahí en la 10ª carrera del maratón, los maratones son aproximadamente 42 kilómetros, y los primeros 10 kilómetros ahí va el mexicano corriendo, o el austriaco, o el alemán, y van muy bien, y ya como a los 25, 30, 35 kilómetros comienzan a aflojar el paso, y de repente alguien que parecía que venía lento comienza a pasarlos a todos los demás, y nos damos cuenta que no es más que el que llega al final, no es cuán rápido corras al principio, ni cuánto gozo, ni cuánto ánimo tengas, sino que llegues al final. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, o sea, esa energía con la que tú arrancaste en tu vida cristiana. Ese primer amor que tú le tenías a Cristo hace 4 o 5 años. Estos deseos y esta pasión que encendió el Espíritu Santo en tu corazón para seguir a Dios, la necesitas tú y yo mantener. Es nuestra responsabilidad. Y dice aquí el versículo 11 que esto demostrará que tienes una plena certeza, o sea, la razón por la cual mantienes el fuego avivado dentro de ti es porque estás seguro que el que ha de venir vendrá. Dice en 1 Juan 3, 2 y 3, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y el versículo 12 nos dice que puede existir el peligro de hacernos perezosos. Pues ya no lees la Biblia, ya no vas a los estudios, el trabajo, el deporte, los problemas te amargaron, hubo problemas en tu iglesia que tuviste y te desilusionaste, y hay 1001 razones para que nosotros frenemos nuestra carrera cristiana. Entonces, Dios te advierte, cuidado con la pereza espiritual, porque debemos ser imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. ¿Cuántas promesas creen ustedes que existen en la Biblia? Se calcula más de 8,000 promesas. De esas más de 8,000 promesas, no hay
una sola promesa en la Biblia que Dios tenga para ti si tú antes no tienes dos elementos en tu vida, la fe y la paciencia. O sea que Dios me dice, estoy joven, estás joven, te vas a casar, y Dios me dice en su palabra, yo te garantizo, mi buen Pepito, que tengo una muchacha para ti, Lupita, tengo una muchacha para ti, pero aprende a esperarlo. No comas pris, no te aceleres, sereno moreno, tranquilino pino cocolino. Porque si te adelantas y que la presión del mundo, y mis cuñados dicen que me está pasando el tiempo, y mi mamá dice que ya tengo 30 años y todavía no he encontrado novio, y bla, 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 entonces te dejas guiar por vista y ya no vives por fe. Porque Dios te ha garantizado que si todavía no ha llegado tu príncipe azul o tu gansito marinela, es porque simplemente no considera a Dios que estás lista o que estás listo para casarte. Este es solamente un ejemplo. Oye, es que tengo un negocio, abrí una panadería, hermano, ¿y qué querías que el primer año de tu panadería, el primer año que abriste tu taller, el primer año de tu negocio, tú creías que en un año te ibas a salir rico? ¿Qué no sabes que lo que Dios bendice es el trabajo a largo plazo? Dios nunca bendice el dinero ganado deprisa. Dinero mal habido será siempre maldecido. O ganas el dinero y va el que lleva la semilla y siembra y va llorando el que lleva la semilla y regresarás con gozo trayendo tus gavillas. Necesitas sembrar con lágrimas, necesitas aprender a sufrir y necesitas aprender el arte de esperar en Dios. Pero como por naturaleza, repito, somos impacientes, esta impaciencia es la que nos arroja y nos empuja a cometer la mayor parte de los problemas de nuestra vida. Pero la Biblia dice que si tú no esperas en Dios, nunca vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Y otro versículo allá a la vuelta en Hebreos 10. Versículo 36. Dice, porque os es necesaria. Fíjense nada más. O sea, es importantísima, es urgente, es necesaria la paciencia. Para que una vez que hayamos esperado, ¿verdad? Una vez que hayamos hecho la voluntad de Dios, una vez que le has demostrado a Dios que realmente confías en Él, entonces obtendrás la promesa de Dios. Cada problema que enfrentamos en la vida es una oportunidad para aprender a esperar en Dios y no equivocarnos al querer adelantarnos a sus planes para nuestra vida. Porque una vez que Dios ha visto que has esperado, una vez que has aprendido a detenerte tus impulsos y no hacer aquello que tu naturaleza antigua y mi naturaleza nos empujan a hacer, entonces Dios, al ver tu paciencia, al ver que soportas, porque vamos a ver que la palabra paciencia significa permanecer debajo. Esto lo significa la palabra paciencia literalmente en el griego, aprender a permanecer debajo. O sea que los griegos le ponían a muchos jóvenes discípulos una piedra muy grande, una tabla con una piedra arriba, y entonces ellos decían que la persona que aguantara más esa piedra era la persona que era más paciente. Entonces Dios nos pone debajo de ¿qué cosa? De pruebas. Ahí tienes la prueba de tu marido que te pone un gorro tremendo, y lo tienes arriba de ti. Tienes a tu esposita que le dicen la loba de la Roma. Tienes a tu hijo que ya no aguantas. Tenemos el problema del negocio. Los problemas son como pesos que tenemos arriba de nosotros. Que a veces sentimos que son muy pesados y que ya no puedo con este peso. El hecho de que tú te sientas que ya vas a desmayar y que te vas a desmoronar y que no aguantas ese peso es porque ese peso lo estás llevando tú y no Dios. Porque dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Dios quiere que aprendamos el arte de, en la vida, soportar problemas y dificultades y descubrir que ese peso, esa hija, ese esposo, esa esposa, yo no voy a resolver los problemas de mi hijo, ni de mi hija, ni de mi esposa, los va a resolver Dios porque yo no cambio a nadie ni tú tampoco. Solo Dios puede cambiar a las personas.
Yo no voy a cambiar a la jeta que me pone mi vecina, ni mi jefe de mi trabajo. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo pelearme con el diablo y es Dios el que va a reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Pero yo necesito aprender a entregarles problemas, Padre. Ahí te dejo a mi hija, mire, yo no puedo con ella, Señor. Tú dame tu paz, yo quiero seguir viviendo mi Biblia y todo. Y cuando vengan los problemas, que yo no reaccione, que no me quite mi paz, que no me quite mi paz mi esposo, que el problema que tengo es la falta de trabajo no me quite mi contacto contigo. Y cuando aprendes este arte, porque es un arte de vivir, entregándole a Dios tus problemas, vas a comenzar a vivir en paz y con tranquilidad. Y vas a ver las promesas de Dios como vienen a tu vida una tras otra. Ahora bien, Dios sabe que por naturaleza somos impacientes, ¿verdad? ¿De qué manera? Escuchen lo que les voy a decir. ¿De qué manera nos ayuda Dios para poder desarrollar la paciencia? Romanos 5. ¿De qué manera nos ayuda Dios? Y parecería una ironía lo que vamos a leer. ¿De qué manera nos ayuda Dios para que seamos pacientes? Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, está desarrollando los frutos, la consecuencia, los resultados que recibo en mi vida una vez que yo hago la paz con Dios. Comienza Romanos 5:1, justificados por la fe, habiendo yo sido declarado por Dios, Armando, no tengo nada contra ti, te perdono por la confianza que pusiste en la sangre derramada en la cruz de mi Hijo. Dios me viste con la justicia de su Hijo. Una vez que Dios me viste con la justicia de su Hijo, el primer fruto es la paz. Tenemos paz para con Dios. Y después vemos que a través de esta paz nosotros tenemos entrada a un estado de gracia. Dice ahí, sigue leyendo, por quien tenemos Cristo, esta entrada a la fe, o esta entrada a la gracia. El segundo fruto de la justificación es el estado de gracia en que nos encontramos delante de Dios. El momento que Dios me dice, eres salvado, Armando, en ese momento, de ahí hasta que yo muera, yo estaré en favor hacia Dios. Dios nunca me volverá a ver como su enemigo. Me convertí en su amigo, y aunque yo tenga mis desviaciones y tú también, Dios tendrá misericordia y nos jalará y nos instruirá sabiamente en el camino que debemos andar. Ese estado de gracia solamente los cristianos lo pueden encontrar. Y en tercer lugar dice Pablo, pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios y en las tribulaciones. O sea, voy a aprender, ahora que soy cristiano, a ver el sufrimiento y los problemas y los obstáculos en mi vida, ya no como algo negativo. Ay, ¿por qué sufro tanto? ¿Y por qué esto? Y yo soy el único que sufro más, y siempre me pasan a mí estas cosas, y qué mala suerte tengo. Ese lenguaje ya no va a existir en mi corazón. Porque ahora voy a ver las tribulaciones y los problemas como un instrumento de Dios que está desarrollando dentro de mí paciencia. Y eso una persona que no es cristiana no lo puede ver así. Entonces ahora las tribulaciones y los problemas no me van a amargar. No me importa que la vida me cachetee, que la vida me persiga, que tenga yo traiciones, que me apuñalen, que sufra desilusiones. No importa que vaya por camino de valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque el Señor estará siempre conmigo. Entonces, estas tribulaciones son el resultado de mi confianza en Dios y están produciendo en mí, ¿qué cosa? ¿Por qué Dios no te ha quitado ese aguijón que tú tienes en tu vida hace 2 años? Mi esposo no ha cambiado hace 2 años por tu impaciencia. ¿Por qué no me he casado? Por tu impaciencia. Porque, acuérdense Hebreos, hasta que no aprendas a esperar y hasta que, ay mi vidita, mira, Señor, ya lo voy a, permíteme ver a mi esposito, ¿verdad? Con una sonrisa y ya llegó este bodoquín. Mira, te voy a hacer esto, aquí están tus huevitos, aquí está el otro, eres este y el otro, ya me tienes harta. Sí, mi amorcito lindo. Y que tienes cara de pantufla, sí, lo que tú quieras, mi cielo, todo, ¿verdad? No me vas a quitar la paz, no le vas a decir estas cosas así, ¿no? Pero tú en tu corazón, tú no vas a quitar la paz, yo ya sé con quién estoy peleando,
te bendigo y se va al trabajo, lo bendice, estás tranquila, en paz. Entonces, esa actitud tuya de tolerancia está demostrando paciencia, está demostrando que no te has sacado de tus casillas, y cuando Dios ve eso en ti, Él va a comenzar a trabajar en la vida de tu marido y lo va a cambiar. Porque hay una promesa, que lo que nosotros pidamos en oración, Él nos lo dará. Pero las condiciones son confiar en Él, la fe, y saber esperar, la paciencia. Vayamos al Salmo 13 y entremos ahora sí de lleno y comprendamos las emociones y los sentimientos de David. David se encontraba, aparentemente al igual que muchos de nosotros, en una situación desesperada. Estaba tal vez rodeado de enemigos que buscaban matar. David no tenía el libro de Proverbios, David no tenía los profetas menores, David no tenía los evangelios, ni Romanos, ni Corintios, ni las cartas de Timoteo, ni las cartas de Pedro, mucho menos el Apocalipsis. Lo único que David tenía era algunas porciones del Pentateuco, de los primeros 5 libros de Moisés. Cuando David se sintió demasiado apretado, arrinconado y casi sin esperanza ya de que sus enemigos pudieran hacer precio de su vida, prorrumpió en una exclamación profunda. Y recordamos, cuando estudiamos los Salmos, que los Salmos nos expresan y nos transmiten los sentimientos de grandes hombres de Dios como David, para que cuando los leamos nos identifiquemos con ellos. ¿No eres tú el único que te has sentido sin salida? ¿No eres tú la única que te has sentido infeliz? ¿No soy yo el único que me he encontrado en situaciones en que he creído que de aquí ya no salgo y prefiero hasta la muerte? No somos los únicos. Estos hombres en los Salmos atravesaron lo mismo, porque los Salmos son la expresión de las emociones y los sentimientos de hombres muy cerca al corazón de Dios, que nos transmiten lo que ellos atravesaron para nuestro aprendizaje. Cuando se sintió demasiado apretado y arrinconado, veamos en el versículo 1 y 2, ¿qué fue lo que exclamó David? Número 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Número 1. David llegó a un momento donde creyó que Dios se había olvidado de él. ¿Cuántas veces has sentido tú lo mismo? Sobre todo cuando estamos enfermos, ¿verdad? Ay, en el hospital nadie me quiere, nadie me ha visitado, ya Dios no se acordó de mí, o el gorro que te pone tu esposo, o el problema que tienes en tu trabajo, y creemos que porque los sucesos o los eventos de nuestra vida no se solucionan, creemos sinceramente que Dios nos ha olvidado. En Isaías capítulo 49, Dios nos da la respuesta a nosotros que ya tenemos la Biblia completa, gracias a Dios. Isaías 49, 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué contestarías a esa pregunta? Bueno, sí hay mujeres que abandonan a sus hijos, y lo hemos visto. Sí hay mujeres que se olvidan del fruto que salió de su vientre y lo tiran a la basura. Bueno, por eso dice, aunque olvide ella, o sea, nos afirma el Espíritu Santo, que sí las hay, aunque ellas puedan hacer esto, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Si Dios tiene presente la ciudad de Jerusalén y jamás ha prometido Dios abandonarla, ¿cómo podría olvidarse de nosotros? Pero es que el sentimiento de que Dios me ha olvidado no es la realidad. Es lo que mis emociones y mis circunstancias me hacen creer. Pero en ese momento, cuando tú crees que Dios te ha olvidado, no te hundas en un pozo de desesperación. Porque te lleva la corriente. No, sí, me ha olvidado Dios. Sí, pues sí. Es que no es Dios el que te olvidó, eres tú el que te estás olvidando de Dios. En ese momento reacciona. Padre, tú eres mi fortaleza.
has prometido estar conmigo, aunque una mujer pueda abandonar a su marido, tú me recordaste que tú no te olvidas de mí, y comienzas a confesarlo con tu boca, y esa confianza que expresan tus palabras de la Biblia, porque vives en la Biblia y sabes a qué promesa recurrir en esa circunstancia, hace que tu ánimo se levante. Y ya no te sientas, nadie me tele, ni. Porque ese espíritu y esa actitud de autolástima es autodestructiva. Una persona que siente lástima de sí misma, una persona que siente que nadie la quiere, es una persona que se está destruyendo. Nadie le está haciendo nada. Y a lo mejor es su pura imaginación. Pero ella, con esta actitud, se está hundiendo en un pozo donde no va a salir. En segundo lugar, David escribe en el versículo 1, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En segundo lugar, él creía que Dios ya se había escondido para no mirar. O sea, Dios, imagínense si existe algún lugar en el universo que puede esconder a Dios. Cuando dice el rey Salomón, Señor, tú eres tan grande que llenas los cielos de los cielos con tu presencia. Y eres tan pequeño que cabes en un corazón. Así dijo Salomón. Miren ustedes en Deuteronomio 31, versículo 6, lo que dice la palabra. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Hoy memoriza este versículo y llévalo a donde quiera que vayas en tu vida. Siempre que tú vayas en el tren, en el metro, que te subas al avión, que tengas una amenaza, Señor, me mandas esforzarme en este momento. No voy a dejar hundirme en la autolástima. No voy a seguir creyendo que nadie me quiere y que me van a matar y me van a hacer esto. No, Señor, tú me mandas cobrar ánimo. Le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. En este momento, Señor, me siento cobarde, me siento desanimada, me siento que desfallezco. Oh Dios, levanta mis fuerzas. No quiero temer. Y el momento en que tú repeles ese espíritu de temor que nos acecha continuamente, comenzamos a recordar que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Nunca, nunca, nunca. En tercer lugar, David no sabía cuándo iba a acabar su tristeza. Versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. En el Salmo número 30, capítulo 11 y capítulo 30 de los Salmos, versículo 11 y 12, dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Recordemos el dicho mexicano, si ya no quieres acordarte la Biblia. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. La cuerda aprieta, dice Juan Charrasqueado, pero no ahorca. Entonces, no importa el problema que estemos pasando, escuchen esto, no importa la persona que perdiste en tu familia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, no importa que tu negocio se haya caído, no importa que ahorita estés pasando una situación tremenda económica, no importa que estés atravesando un problema moral, no va a durar mucho. Las cosas se van a componer, las cosas se van a mejorar y aunque la noche dure, viene el amanecer. Cambiará Dios y escucha y vas a recordar en esta tarde las palabras, cambiará Dios tu lamento en baile. Recordarás que en esta tarde estabas llorando. Yo recuerdo hace 10 años estaba en un pozo de la desesperación, llorando, pidiéndole a Dios que me llevara, que mi vida ya no tenía ningún sentido para vivir para Él. Creía que ya no tenía ni ministerio ni que tenía nada. Todo era oscuridad, todo era tinieblas, todo era confusión, no veía nada por ninguna cosa. Y ahora de veras, me da unas ganas de bailar. No tengo palabras para decirle al Señor
Gracias, Padre, por hacer de mí un modelo y un ejemplo, un testimonio a mis hermanos, y que cuando yo predique algo a mis hermanos, yo lo haya vivido. Entonces, no estás oyendo de una persona que te dice, no, siempre le ha ido bien, ¿verdad? No te imaginas lo que se tiene que sufrir para servir a Dios. Yo recuerdo mis primeros 3 años en mi vida cristiana, en las sierras de Guerrero, en la Costa Chica, Coquimipilapa, El Ciruelo. Les platicaba ahora en la cumbre de Costa Rica, los hermanos pastores allá que fueron y todo mi testimonio, y andaba en los camiones, agarrado así 3 horas, durmiendo ahí, 3 veces me escalabré, pude ir acostado ahí en el camión porque no tenía donde acostarme, durmiendo en petates, en un pueblo de leprosos 3 meses, en fin, ¿verdad? Comiendo lo que nos dieran. 2 veces nos apedrearon, una vez nos corretearon con machetes, los indígenas, y con malaria y con unas temperaturas que me dieron hasta de 39, 40 grados de temperatura en mi cuerpo. Bueno, fueron años tremendos, y fueron en esos años donde Dios comenzó a forjar lo que yo quería que podía servir. Y tenía que quemar Dios aquello que no servía de mi vida. Y lo va a hacer contigo también. Entonces no creas que estamos aquí la noche a la mañana, ¿verdad? Aquí con tacuchita y todo, aquí corbatita, aquí muy bien y todo, porque tú no sabes en los años primeros lo que sufrimos para poder establecer el reino de Dios en México. Irán dando y llorando el que lleva la semilla. Y todos hemos pasado situaciones. Yo creí que había sufrido mucho hace 10 años, no le aconsejo a nadie lo que atravesé, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que hay personas que han atravesado peores cosas, porque cada vez que oigo testimonio me doy cuenta que lo que yo paso es mucho menor a lo que esas personas pasaron, pero siempre creemos que somos los que más sufrimos. Y eso no es verdad. Y cuando ya creo que sufrí mucho, me vengo a la Corintios y al apóstol Pablo. Naufragios, 39 azotes, azotado, perseguido, puesto en prisión, y siempre recuerdo, todavía no le llego. Así que si te crees que la pobrecita, que mi esposo me dio una cachetada y en la iglesia me hicieron cara de fuchi y fui al desayuno y me hicieron esperar, etcétera, etcétera. Si crees que esos son sufrimientos para ti, y si estás buscando eso en tu vida, haces una cosa, estás hecho de mermelada McCormick. No tienes la sangre verdadera de un hijo y de una hija de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aprende a comenzar. Hace mucho aire aquí en la iglesia, voy a buscar una iglesia que tenga aire acondicionado. Entonces no estás buscando a la iglesia que el Espíritu te trajo a servir, sino cuál tiene más comodidad. Y ahí es donde te equivocas, porque no buscas a Dios por la dirección, sino por tus propios intereses. Pablo comenzó a enseñarnos esto, que jamás permitiéramos que la tristeza nos embargara. Y en último lugar dice David que él no sabía ¿cuánto tiempo más sus enemigos le acosarían? Versículo 2, Salmo 13. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Bueno, hablando de enemigos, todos tenemos enemigos, personas que han buscado destruirnos. Pero ¿saben una cosa? Recuerda, vamos a Isaías 41, y mientras lo encuentras, te voy a compartir. En Romanos 8 dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sabes qué significa este versículo? Bueno, ya sabemos que si Dios está conmigo, no va a haber nadie contra mí. Pero también significa otra cosa. Que no importa quién esté contra mí mientras yo esté conmigo. O sea, que mientras yo tenga la seguridad de que Dios está conmigo, no me debe importar quién está contra mí. Oye, que están hablando mal de ti, que te están persiguiendo, que dijeron, que tiznaron, que... ¿Sabes qué? No me importa. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Entonces, esta seguridad de que Dios está con nosotros nos hace no prestar atención ni interesarnos en la gente que nos quiera perseguir, que nos quiera lastimar, que nos quiera calumniar, que estén maquinando y orgulliendo maquinaciones contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Dice en Isaías 41, versículo 10, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás.
serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No pongas atención de quién me quiere pegar, quién te quiere lastimar, y me andan buscando para hacerme esto, y me andan buscando para aquello. No te importe, interésate en si Dios está contigo. ¿Hasta cuándo, oraba David, me librarás de mis enemigos? Ten paciencia. No hay un solo enemigo que tengamos que no haya permitido Dios que se levante contra nosotros. ¿Me escuchaste lo que te acabo de decir? Los mismos enemigos que nosotros oímos que tenemos, y si no, ponte a leer todo el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes, y no había un rey que no dijera, y Dios levantó contra él al rey fulano de tal. Y Dios le dio paz a David, y Dios le dio paz al rey Salomón, y no hubo nadie que se levantara. Pero cuando Salomón hizo esto, Dios levantó a fulano de tal en contra de él. Por eso dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún plan de cualquier enemigo se levantará. A ver, permítame, hermano, si le entendí. Usted me dice por un lado que Dios permite a mis enemigos y por otro lado que Dios me defiende. ¿No sería más fácil que mejor Dios no levantara a nadie? ¿No está Dios complicándose demasiado la vida? Y es una pregunta muy válida, pero ¿cuál es la respuesta? Es que Dios permite a esos enemigos que se levanten, y cuando oímos que se levantan y que nos persiguen, con el propósito de que nosotros nos acerquemos más a Él. Claro, nos acerquemos más a Él. Desgraciadamente, cuando nos sentimos arrinconados, acosados, apretados, y ya no la veo salir, cuando Jesucito mío me dice compañero, hasta la estampita sacas ahí. Todos nosotros tenemos todas estas respuestas y promesas de Dios, hermanos, porque tenemos la Biblia completa, pero David, repito, en esos tiempos no la tenía. Por eso dice Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto que estamos leyendo en esta tarde, ¿qué está haciendo en mi vida? ¿Qué va a pasar en esta tarde cuando a las 8:30 salgas por esa puerta o por esa puerta? Ninguno de los que estamos escuchando el mensaje, la palabra de Dios, saldremos igual que como entramos. Entramos y cargamos pilas. Se nos amplía la esperanza, se nos amplía la visión. Hoy comprendí muchas cosas. Hoy entendí esto por aquello. ¿Y por qué tienes estas bendiciones de Dios? Porque veniste y tuviste el interés de conocer más de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Todos aquellos que escogen la palabra como María y no como Marta. Como María, Marta estaba, Señor, y atareada, y el pan, y el refrigerador. Hoy no es el suyo, no, porque ¿sabes qué? Cancela todo, y si tú le das primero a Dios la palabra de Dios, Dios te dará lo primero a tu vida. La ironía es que si Dios realmente, regresamos al Salmo 13, estaba tan lejos, esto es una ironía, si realmente David creía que Dios estaba tan lejos como él suponía, entonces sus oraciones eran en vano. Realmente, pues Dios ahí se le hubiera parecido, le hubiera dicho, ¿sabes qué, David? Bueno, si tú crees que ya me escondí de ti, y que ya me olvidé de ti, ¿para qué me estás orando? ¿Para qué te estás quejando? Es como un ateo que me encontré una vez y tuve un debate con él en el radio, y bla, 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 ellas. Dije, mire, señor ateo, si usted realmente no cree que Dios no existe, ¿para qué lo persigue tanto? Ha pasado usted 15 años de su vida persiguiendo a alguien que usted dice que no existe. Entonces, le digo, es una ironía esto, ¿verdad? Porque es increíble que usted diga que no existe Dios y se dedique usted a perseguir a ese Dios que no existe. Entonces, si no existe, ignórelo ya, viva su vida. Pero ¿por qué tiene usted ese interés de estar continuamente hablándole a toda la gente, no crean en Dios, Dios no existe? Pues así estaba más o menos David, pero en otro sentido. Y en el versículo 3 y 4, David entonces se vuelve inmediatamente.
a Dios a pesar de sus temores. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Más adelante en el Salmo 56:3 escribió, en el día que temo, yo en ti confío. David le pide a Dios que le responda y que de alguna manera él sepa que él ha sido oído. Miren ustedes en el Salmo 56:3, es uno de mis versículos favoritos, lo que dice David. En el día que temo, escuchen, es en los momentos, amados santos, de mayor oscuridad de nuestra vida. Es en los momentos de las mayores tragedias de nuestra vida. Es en los momentos donde no entendemos, donde parece no tener sentido común lo que está pasando. Yo no entiendo por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Es precisamente en esos momentos donde más debemos de confiar en Él. Es ahí donde tenemos que agarrarnos así de Él. Hace 2 semanas les conté un testimonio. Llegué a mi casa y mi esposa y yo hemos desarrollado el bendito hábito de antes de acostarnos a hablarnos y platicarnos todo lo que sentimos y todas las emociones que han pasado en nuestro corazón durante el día. Y llego y le digo, cuando nos casamos nos prometimos eso, ¿verdad? No te voy a esconder nada, quiero que me conozcas tal como soy, quiero conocerte tal como eres. Y así abrimos con la esposa, ¿verdad? Porque es nuestra mejor amiga, o por lo menos debe ser nuestra mejor amiga, nuestra esposa. Y le dije, ¿sabes qué, Marta? Me siento muy deprimido ahora, fíjate que he visto cómo hay muchas personas que he orado por ellas y no han sanado. Y le he preguntado a Dios, ¿por qué si tú eres un Dios de poder, por qué no sanas como sanabas en el Antiguo Testamento? Hay otros que sí sanan, hay otros que no sanan. Y entonces le dije a mi esposa, y fíjate que durante 2 días, durante 48 horas, después de ministrar, me sentí así, o sea, me salí del camino de Dios y comencé en mi intelecto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mientras en esos 2 días yo estaba preguntándome por qué, no me di cuenta que yo debería seguir caminando con Dios. A pesar de no entender lo que pasaba aquí en el mundo, mi deber es seguir caminando con Dios y esperar que Él más adelante me lo explique. Y esa es la trampa en la que podemos caer continuamente. ¿Y por qué me pasó esto? Y comienzas, ya llevas 4 días, ¿y por qué? Y todavía no tienes respuestas, ¿y por qué? Y ya pasaste 15 días, y a las 2 semanas ya eres un amargado. Ya, como no hay respuesta del cielo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me quitaste a mi novia? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué aquello? Y como no hay respuestas, te alejas 1.000.000 de kilómetros de Dios. Y dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Qué demostramos cuando no entendemos y no tiene sentido común y atravesamos tragedias y buscamos respuestas del cielo? Debemos de seguir confiando en Dios. Es en esta confianza que tú tienes al seguir caminando con Dios que manifiestas que tienes fe. De otra manera, nos salimos del camino. Y he aprendido, le dije a mi esposa hace 2 semanas, ¿sabes qué aprendí estos 2 días? He aprendido esta lección. Yo ya la sabía, pero otra vez la volví a experimentar. He aprendido que va a haber 1.001 cosas que pasen en mi vida que no voy a entender. Hay cantidad de misterios en la vida. Y si no hubiera misterios en la vida, y si no hubiera razones para preguntarle a Dios, entonces ¿para qué necesitaríamos a Dios? Si tuviéramos todas las respuestas, ¿para qué lo queremos a Él? Nosotros seríamos dioses. Pero como somos seres tan pequeños, con un intelecto tan reducido, con una mente, ¿verdad?, de pollo, con una mente tan limitada, intelectual y filosóficamente, necesitamos ubicarnos en la humildad y en el reconocimiento a lo que llegó Job. Creía, ¿verdad?, yo estas cosas, pero la oscuridad de mi mente no me permitía ver lo que estabas haciendo en mi vida. Un hombre en la Biblia que pudo ver esto se llamó José. Estoy hablando de él los martes. Este martes pasado iniciamos el primer estudio de José. José fue un muchacho que no entendió, lloró, gritó, exclamó, no me vendan, hermanos, pero ¿por qué? ¿Qué les he hecho para que me vendan mi padre?
fue desprendido de su vida a sus hermanos, vio el odio de todos sus hermanos, de sus 11 hermanos que lo vendían y lo alejaban de él. Y llega a Egipto y es vendido a un capitán que trabajaba con el faraón. Luego, por ser puro, lo meten a la cárcel, por no meterse con su esposa. Y ahí está sufriendo en la cárcel y nada de las circunstancias que José atravesó lo amargaron. Ninguna de ellas. Porque en todas él veía que Dios estaba con él. Y cuando al final de su vida llegan todos sus hermanos y entran al palacio, ya reconocen quién es él y todo, los hermanos dicen, ahora sí se va a vengar de nosotros, de todo lo que le hicimos. Y en capítulo 50 de Génesis, José les contesta unos versículos preciosos de toda la palabra de Dios. Ustedes buscaron el mal contra mí, pero Dios lo convirtió para mi bien. ¿Qué implica esto? Que todo lo que me hicieron en mi vida pasada, todo lo que te han hecho en tu vida pasada, a ti, a mí y lo que nos falta porque nos van a hacer, está dentro del control de Dios. Y todo está contribuyendo a desarrollar en mí paciencia y a humillarme. Dicen que la crítica humilla. Por eso, bienvenida a la crítica. Si es negativa, la crítica que dicen de mí o de ti, nos va a humillar. No hay cosa más humillante que hablen mal de ti y sepas tú que no es cierto, ¿verdad? Ay, qué ganas tienes de un cacerolazo eso. Y si es verdad lo que están diciendo de ti, pues nos va a edificar. Entonces, bienvenida a la crítica. Que digan misa, que te persigan, que hablen. Si Dios contra ti, ¿qué te interesa si Dios está contigo? Jarocho. Ahora fíjense ustedes en el Salmo 13, la oración de David, que es preciosa. Dice el Salmo 13, versículo 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David le pide a Dios, en medio de que se siente que lo olvidó, que se siente que está escondido Dios, que no tiene sentido común la vida, que parece que ya lo van a matar, que por qué lo corrieron de su trabajo, que por qué le pasó aquello, en ese momento David prorrumpe y dice, Padre Santo, lo único que te pido es, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, no quiero morir antes de conocer todas las cosas que están pasando alrededor de mi vida. Es en la luz de Dios, hermanos en Cristo. Es la luz de Dios en nuestro camino lo que va a evitar que tropecemos. Lo que va a evitar que nosotros tengamos temor. Miren lo que dice el Salmo 27:1. Todos se lo saben de memoria. Dios es mi luz, mi amparo y mi fortaleza. Por lo tanto, ¿qué cosa? No temeré. Si yo entro a una cueva y está oscura, ¿qué es lo que me hace que yo tenga temor de entrar? La oscuridad, porque no sé si hay un oso, no sé si hay una víbora ahí escondida, no sé si está ahí ¿cómo se llama el murciélago imitado, hombre imitado, el cabrito ahí, el que con alas y que me muerde, el cuco. Pero si tengo una lámpara y echo la lámpara en la cueva y veo que en la cueva no hay nada, comienzo a avanzar en la oscuridad, porque es la luz la que disipa las tinieblas, la que alumbra mi camino y la que expele el temor. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Dice en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. No hay más luz en nuestra vida que la luz que nos pueda dar Dios en nuestro camino. Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Proverbios 4:18, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo es luz cada día que amanece, yo tengo que tener más luz. Y pasado mañana tengo que tener más luz. Y la semana pasada tengo que tener más luz. Y por tanta luz que tengo, camino con confianza en la vida. Camino con seguridad en la vida. No tengo temor ni de la economía. No tengo temor de que me quiten el trabajo. No tengo temor de que no me patrocinen aquí. No tengo temor de allá. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza y mi salvación. Yo dependo de Dios. No hay ningún hombre de quien dependa. No hay ninguna circunstancia de quien dependa. No hay ningún terremoto de quien dependa. No dependo de nadie más que de Él. Y eso es lo que nos hace caminar en la vida con esta esperanza y con esta confianza que Dios nos da.
No se puede sentir confianza y seguridad en la oscuridad. Además, David dice en el versículo 4 del Salmo 13, temía que sus enemigos se alegraran de él, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Esto ya de por sí es triste. Es triste que nuestros enemigos cuando caemos toquen la guitarra, el guitarrón y el tololoche. Pero es una tragedia cuando algún cristiano cae y tú te alegras. Esto es uno de los pecados más grandes en el reino de Dios. Mírelo rápidamente en el libro de Proverbios 17, versículo 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Cuidémonos de que jamás en nuestra vida venga la alegría, no importa que hayan asesinado al peor de tus enemigos. No importa que le haya caído la casa. Ahora, si eso es a nuestros enemigos, qué terrible pecado es que oigas. Esa iglesia se incendió, así lo merecían una bola de fariseos todos. El hermano cayó, pues sí era un pecador. Cuídate en tu corazón siempre de no exclamar estas manifestaciones de un corazón perverso. Dice en Proverbios 24, 17 y 18, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué advertencia del rey más sabio de toda la historia. Cuídate de que cuando tu enemigo caiga, no se regocije. ¿Qué hizo David? Se le llama un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo cuando cayó Saúl? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Lloró. Saúl, rey, y le gritó y dijo, Dios mío, cayó un ungido de Dios. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ese hombre que lo persiguió y lo quería asesinar. Y David podía haber dicho, Dios me ungió, yo soy el rey de Israel, pues me adelanto los planes y le ayudo a Dios. Y me echo a este de una vez. No se atrevió más que a cortarle un pedacito de la tela, y después de otra colina le dijo a Saúl, Saúl, anoche estuve en tu cueva y te pude haber matado. Aquí está la prueba, corté un pedazo de tu vestido y sin embargo no lo hice. Aunque mis generales me dijeron, échatelo ahorita, asesínalo. No lo hice porque reconoció que solo Dios disponía de sus enemigos. Y finalmente en el Salmo número 13, David, ya sabiendo que Dios le va a contestar y cuál es su actitud ante sus problemas, recuerda que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Dice 2 Corintios 1, 3 al 5, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muchos de ustedes, hermanos, para terminar, están en problemas y saben algo tremendo en la vida del ser humano. Hay cristianos que están en problemas y que se les tiende la mano y no aceptan la ayuda. Hay cristianos que están sufriendo en el hospital, hay cristianos que están atravesando problemas y que Dios viene a consolarlos y no quieren el consuelo de Dios. Esto es una tragedia. Están tan endurecidos que no quieren ni aceptan que nadie les dé palabras de consuelo. Pero Dios es misericordioso y Él quiere ayudarnos en nuestra salvación. David estaba totalmente seguro de que él volvería a gozarse con Dios, y esta es la razón por la cual dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Comenzó a prepararse cuando no entendía lo que pasaba. Cuando creía que Dios lo había olvidado, dijo, voy a salir de este pozo de la desesperación, confiaré en tu misericordia, confiaré en tu salvación y me prepararé para cantarle. Así es que también nosotros, hermanos, no desmayemos, no nos desanimemos, no lleguemos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, no lleguemos a pensar que Dios se ha escondido en nosotros, no lleguemos a pensar que no nos responde. Dios siempre estará con nosotros, nunca nos dejará ni nos desamparará. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Oremos.